cierto consenso en admitir que el hombre ha puesto los pies en la luna, cumpliendo el vaticinio burlesco de Julio Verne, pero las arriesgadas y sugestivas elucubraciones de H.G. Wells siguen sin cumplirse, toda vez que se achica en la memoria aquel 2001 en que Arthur C. Clarke ubicó su Odisea espacial. También hemos dejado atrás noviembre de 2019, momento al que Ridley Scott trasladó para su Blade Runner el argumento de aquella novela de Philip K. Dick, Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Y ello sin que a día de hoy un solo replicante haya compartido, aunque el resquicio para la discusión de esto último sea bastante amplio. Y es que, pese al atributo distintivo de su condición de probabilidad, en tanto que especulaciones científicas, podemos convenir que en los relatos de ciencia ficción han solido ser apuestas cuyo ingreso en la realidad no ha llegado, si es que ha llegado, a corto plazo. Sin embargo, en medio del actual auge de la producción de ficción televisiva, varias propuestas que en mayor o menor grado participan del género ciencia ficción parecen insistir en una subversión de esto último. No es dado de débil alcance que teleseries como Black Mirror, Utopía, Mr. Robot, Years and Years, por ejemplo, Debs, si bien por separado presentan rasgos claramente diferenciados por tanto forman un conjunto aparentemente heterodoxo, han adquirido, sin embargo, mediante una ambientación en un futuro inmediato o incluso en una contemporaneidad o respectivo presente, un carácter anticipatorio que involucra al espectador en una experiencia indiciaria en el seno de la creación televisiva de una nueva modulación genérica de la ciencia ficción. En el decurso, por tanto, de esta ponencia, mediante la perspectiva de una genericidad necesariamente no autorial, sino lectorial, saber lo que Jean-Marie Schaeffer definió como una lógica analógica, reuniré las series mencionadas, no me dará tiempo exactamente a hablar de todas, reuniré las series mencionadas como un corpus a partir del cual describiré esa nueva modulación genérica de la ciencia ficción como una suerte de subgénero al que me referiré como simulacro y cuyos rasgos e implicaciones trataré de ocuparme respectivamente de desglosar y de desentrañar. Baste para empezar una anécdota elocuente al final de una historia consabida. El pasado diciembre de 2019 se identifica en la ciudad china de Wuhan un virus que recibe el nombre de SARS-CoV-2 y es causante de una enfermedad infecciosa que azota la población de la mencionada ciudad. De ahí, el virus empieza a propagarse a una velocidad frenética, derribando las fronteras de China y llegando a través de Europa a Europa a través de Italia, a finales de enero de 2020. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud recoge la situación como una pandemia global. El escenario internacional es, pues, insólito e inédito, una amenaza global en la forma imperceptible para el ojo humano de un virus, embarga no necesariamente al mismo tiempo la normal actividad de todos los países del globo y detiene de manera abrupta la cotidianidad de millones de personas. La incertidumbre deviene única certeza y entre familiares, amigos, compañeros de trabajo, un comentario, y aquí viene la prometida anécdota elocuente, se vuelve razonablemente asiduo. Esto parece un episodio de Years and Years. Creada por Russell T. Davies y producida por BBC y HBO, Years and Years plantea una ficción en los siguientes términos. 6 episodios que dan cuenta de las idas y venidas, vicisitudes y tribulaciones de los Lyons, una familia británica de clase media de Manchester formada por 4 hermanos, 2 hombres y 2 mujeres, 4 individuos absolutamente diferenciados con sus respectivos matrimonios o cónyuges, y la figura matriarcal de una abuela nonagenaria que desempeña el papel de núcleo cohesionador de esta heterogénea urdimbre familiar. El primer episodio presenta a la familia Lyons en el año 2019 para terminar el capítulo haciendo un salto hasta 2024. A partir de ahí, cada uno de los 5 episodios que siguen retomará respectivamente las vidas de los Lyons en cada año consecutivo hasta llegar a 2029 en el último episodio, que a su vez incluirá otro salto hasta el año 2034. Esa disposición de narrativa confiere a la miniserie la forma explícita de una ficción especulativa, más explícita todavía si tenemos en cuenta que la miniserie se estrenó el 14 de mayo de 2019, esto es, el mismo día en el que arranca el relato.
de manera que la ficción se postula en toda regla como una elucubración y por ende en un simulacro. Más adelante, sin embargo, me detendré, como he prometido, justificar el uso de este término simulacro y contextualizarlo teóricamente, pero sigamos por unos momentos en Years and Years. Cada capítulo de la teleserie termina con un acontecimiento catastrófico, traumático o amenazador. Así, en el primero, Donald Trump, en los últimos días de un hipotético mandato suyo, lanza un misil nuclear a una isla artificial china convertida en base militar, lo que sugiere la inminencia de una guerra mundial. Además, Edith, la hermana mayor de los Lyons, tras una larga ausencia, se pone en contacto con la familia para informar de que se encuentra en Vietnam, próxima por tanto al lugar del impacto del misil y expuesta por ende a la radiación. En el segundo episodio, la crisis de un banco norteamericano provoca la pérdida de un plumazo de los ahorros de buena parte de la sociedad, entre ellos los de uno de los hermanos Lyons, Stephen. En el tercero episodio, un nuevo partido ultraconservador y populista logra representación parlamentaria. En el cuarto, Daniel Lyons muere ahogado en el Canal de la Mancha cuando trataba de devolver al Reino Unido a Víctor, un chico ucraniano al que Daniel conoce en el campo de refugiados de Manchester, donde trabaja, y con el que inicia una relación que se ve truncada cuando el refugiado es deportado a Ucrania. En consecuencia, Daniel se va tras Víctor para tratar de recuperarlo y después de una sarta de peripecias ambos logran en costa francesa embarcarse en un precario bote atestado de expatriados y huir hacia el Reino Unido en una travesía fatal a la que Víctor sí sobrevive. En el quinto capítulo, Stephen, quien cree a Víctor responsable de la muerte de su hermano Daniel, usa el sistema informático de su compañía para mandar al joven ucraniano al campo de concentración eugenésico abierto secretamente por la nueva primera ministra, Vivian Rock, líder del partido ultraconservador y populista que recientemente había logrado participación parlamentaria. En el sexto y último capítulo, en una acción clandestina de oposición al gobierno encabezada por una de las hermanas Lyons, Edith, el campo de concentración es liberado. Edith, una vez liberado el campo, se desploma en una muerte prematura propiciada por el alto nivel de radiación a la que estuvo expuesta. Al final de la serie, y me disculparán aquellos que no la hayan visto, se nos revela que los acontecimientos presenciados forman parte de la memoria de Edith, que ha sido codificada y subida a una nube en red, de manera que la conciencia de Edith parece seguir viva, lo cual es una alusión a una cuestión que a propósito de otro personaje sobrevuela toda la serie, como es la cuestión del transhumanismo. Algo, la cuestión del transhumanismo, que en nuestros días es motivo de candente debate, como lo son también, de manera evidente, los temas planteados por esta teleficción y que podríamos ir desgranando a partir de los detalles argumentales que acabo de presentar un poco rajando en canal la serie. A saber, la amenaza de una hipotética guerra nuclear, la inminencia de una nueva crisis económica, es decir, el advenimiento periódico de un colapso del sistema capitalista, la aparición y el paulatino ascenso al poder de partidos populistas y totalitarios. El drama, por otra parte, de los refugiados, esa gran masa forzadamente migrante, cuya mayor tragedia es la de ser de facto considerada como una suerte de excedente humano. Por otra parte, la polarización de una sociedad cada vez más ensoberbecida en un escepticismo y suspicacia cultivados por los detentores invisibles del poder. Years and Years constituye, por tanto, su relato con esta amalgama de temas perfectamente reconocibles, identificables, verificables, diría, por todos y cada uno de los espectadores. El pacto ficcional pues, se adelgaza hasta un mínimo casi imperceptible, y es ahí donde podríamos empezar a advertir la noción de simulacro. En su ensayo referencial Cultura y Simulacro, de Jean Baudrillard, este empezaba haciendo alusión a la brevísima fábula de Borges titulada Del rigor en la ciencia, en la que el autor argentino daba cuenta de un imperio cuyos cartógrafos, no contentos con la precisión de sus mapas, crean uno del tamaño exacto del propio imperio, es decir, un completo simulacro, algo cuya absurdidad advierten las siguientes generaciones de cartógrafos imperiales, quienes abandonan aquel mapa a las, cito directamente este texto de Borges, a las inclemencias del sol y los inviernos. A propósito de esta fábula, Baudrillard apostilla y diverge de la manera que sigue. Dice Baudrillard, hoy en día la abstracción ya no es la del mapa,
la del doble, la del espejo, la del concepto. La simulación no corresponde a un territorio, a una referencia, a una sustancia, sino que es la generación por los modelos de algo real sin origen ni realidad, lo hiperreal. El territorio ya no precede al mapa ni lo sobrevive. En adelante, dice Baudrillard, será el mapa el que preceda al territorio, precesión de los simulacros, y el que lo engendre. Y si fuera preciso retomar la fábula de Borges, hoy serían los jirones del territorio los que se pudrirían lentamente sobre la superficie del mapa. Son los vestigios de lo real, no los del mapa, los que todavía subsisten esparcidos por unos desiertos que ya no son los del imperio, sino nuestro desierto, el propio desierto de lo real. Como ficción, Years and Years se inscribe cómodamente en esta sentencia de Baudrillard. La propuesta explícitamente especulativa, certificada por la emisión a partir del mismo día en que arranca el relato ficcional, así como por la inclusión de la ya mencionada sarta de temas de rabiosa actualidad e incluso por el uso ficcional de personajes reales como sean Trump o Vladimir Putin, no fuera a ser que el espectador se extraviase, la propuesta explícita especulativa de la serie, digo, no es otra cosa que la proyección de un mapa al que en pocos meses la realidad ha respondido y no viceversa. Es decir, y repitiéndome a la anécdota inicial, si las consecuencias de la primera ola de la pandemia parecían un capítulo de Years and Years, efectivamente, de algún modo podríamos afirmar con Baudrillard que el mapa ha precedido al territorio. Incluso a día de hoy, en las circunstancias actuales, podemos advertir la sombra proyectada por la serie, ya que sin ir más lejos, la noción extraña y un tanto siniestra de la nueva normalidad está implícita en la popular teleficción, en aquella sistemática de que cada capítulo termine con un acontecimiento catastrófico o amenazador, sin que ello constituya, sin embargo, la continuidad, sin que ello destruya, sin embargo, la continuidad de la familia protagonista, cuyos miembros terminan por acostumbrarse a las circunstancias traumáticas que les sobrevienen, normalizándolas. Sin embargo, al mismo tiempo que se amolda a la sentencia de Baudrillard, Years and Years no deja de ejemplificar el sentido de la fábula de Borges. En la medida en que la popular serie propone un relato tan explícitamente apegado a la realidad coetánea, la ficción se vuelve circunstancial y contingente, y por ende corre el peligro de envejecer rápido. El esfuerzo de los guionistas por presentar un relato repleto de elementos tan reconocibles por el espectador, de cuestiones cuyo debate es tan evidentemente en boga, se asemeja mucho al esfuerzo de aquellos cartógrafos imperiales que en la fábula borgiana buscaban la mayor exactitud de sus mapas, esto es, la completa abstracción de la realidad. Así, el resultado de los esfuerzos de ambas partes es de alguna manera análogo. El absurdo mapa de los cartógrafos perece sobre el territorio, mientras que una propuesta como la de Years and Years puede caer en el olvido de igual manera que ocurre con el texto de actualidad y circunstancial por antonomasia, es decir, el periódico. A fin de cuentas, la obsolescencia es acaso el mayor peligro que corre la literatura de ciencia ficción. Y ciertamente es válida la imagen borgiana del mapa para definir al género. A saber, la ciencia ficción, en tanto especulación científica, no es otra cosa que una cartografía de un futuro. Así, el trayecto literario de una obra de ciencia ficción termina en buena medida cuando la especulación es corroborada por la realidad. Hayan sido o no conquistados realmente, poco importan así los avances técnicos propuestos en las obras de ciencia ficción, incluso en aquellas elucubraciones científicas que no hayan sido refrendadas todavía, al menos por la realidad. Esta noción de obsolescencia recorre o se transfigura de distintas maneras como rasgo distintivo común en las demás series que conforman el corpus al que he referido al inicio. Es el caso de Utopía, creada por Dennis Kelly y estrenada en 2013 y también una producción británica. Utopía, cuyo argumento se basa en la verificación por parte de unos personajes de una teoría conspirativa preconizada en una misteriosa novela gráfica de un autor ignoto. A saber, la propagación internacional de un virus auspiciada por el gobierno británico para provocar una epidemia, con el fin malthusiano de atajar traumáticamente el problema fatal de la superpoblación para que la población superviviente goce de unas mejores condiciones.
Sin entrar en más detalle, porque tampoco dispondré de tiempo, solo advertiré que a día de hoy este planteamiento argumental podría ser una más de las teorías conspiranoicas con que somos bombardeados precisamente a consecuencia de la pandemia del COVID-19. Por tanto, nuevamente, el simulacro parece haber profetizado la realidad, toda vez que la realidad, como en la fábula de Borges, ha neutralizado, ha desmantelado la abstracción, esto es, el artefacto literario como tal. Más interesante resulta creada por Sam Esmail en 2015. En esta serie, que participa de la ciencia ficción a partir de una alusión más o menos velada al transhumanismo, Elliot Alderson, el protagonista, un joven informático con fobia social, que de día trabaja como empleado de una empresa de ciberseguridad y de noche actúa como jefe justiciero o usando un término de reciente cuño como hacktivista, terminará convirtiéndose en una posmoderna representación de la figura del revolucionario, al tratar de destruir a través de un plan conspirativo sustentado en su pericia como hacker una gran corporación empresarial, y Corp, que en la serie aparece un tanto maniqueamente como correlato del capitalismo y de sus usos y abusos. Y es significativo el hecho de que el protagonista se refiere a esa corporación como Evil Corp. Igual que en Years and Years el anclaje con la realidad es explícito y multireferencial aquí. Así el argumento, ambientado en Nueva York, contemporáneo, se enmarca, según se alude puntualmente, en un mandato de Barack Obama. Por otra parte, las referencias a la cultura popular son incontables y continuas. Sirvan de ejemplo a episodios pastiches que aluden, por ejemplo, a Tarantino, o la aparición del personaje del marciano Alf, de la serie de los 90, lo cual resulta un modo evidente de perseguir la empatía del espectador apelando a su educación sentimental. Y es en esta intención peculiar de crear un vínculo con el espectador donde se delata la condición de simulacro de la serie. Sin embargo, la condición de simulacro no solo se advierte en este aspecto, sino también en la propia premisa argumental, muy esquemáticamente ya expuesta. Para ello, bastará con ensayar brevemente un análisis comparativo entre Mr. Robot y un precedente más que razonable, a saber, un film de Martin Scorsese como el film de Martin Scorsese Taxi Driver, una obra que no participa de la condición de simulacro. Esta última, Taxi Driver, como Mr. Robot, está protagonizada por un joven neoyorquino que, asqueado por la corrupción política y la depravación moral que percibe a su alrededor y asfixiado por una vida sin aliciente, decide o se ve arrastrado a tomarse la justicia por su mano. Ambos personajes se asemejan también por estar afectados por patologías de índole psicológico. En el caso de Elliot, al margen de la fobia social, un trastorno de personalidad múltiple causado por un hecho traumático en su infancia. En el caso de Travis Bickle, el protagonista de Taxi Driver, una deformación de la realidad derivada de su condición de veterano de guerra. A tenor de esto, podríamos preguntarnos por qué entonces el protagonista de Taxi Driver no despierta en el espectador la empatía que sí despierta Elliot Alderson, o la incomodidad, o la comodidad que se despierta Elliot Alderson. Varias son las razones, pero la primera es de orden genérico. Taxi Driver se inscribe en una lógica genérica que podríamos resumir como la del western. Es decir, más específicamente, transforma esa lógica genérica a un contexto urbano que no es el suyo, de manera que se trata de un western dislocado y es ese ajuste de lo que provoca que rasgos westernianos, a usar el término, como sean la violencia física, aparezcan fuera de lugar como aspectos controvertidos. No hay simulacro pues en Taxi Driver. En cambio, el justiciero de Mr. Robot no se desenvuelve mediante la violencia física, sino al contrario, mediante la asepsia de un ordenador, un objeto que, a diferencia de un arma de fuego, forma parte de nuestra realidad cotidiana. De manera que con suma facilidad podemos entrar en la piel de Elliot Alderson y con la misma facilidad, por ende, podemos fantasear con una forma de revolución a nuestro alcance. Es en relación con esto que me he referido antes al protagonista de Mr. Robot, como un revolucionario posmoderno, puesto que lo que propone la serie es la especulación de una ofensiva contra el sistema, regido por la lógica del consumo, con las mismas armas que emplea este sistema para preservar el poder, esto es, el uso informático de macrodatos a partir de todo el crisol de dispositivos posibles, sean información o archivos digitalizados, redes sociales, etc.
Finalmente, el protagonista de Mr. Robot, pese a que el impacto de su empresa revolucionaria es inmensamente mayor que la sanguinaria y anecdótica cruzada del protagonista de Taxi Driver, al igual que este último, no consigue subvertir el sistema, sino que a lo sumo lo cambia todo para que todo siga igual. En un ejemplo de lampedusianismo que igualmente era característica distintiva de Years and Years, mediante aquella normalización de la catástrofe. Veo que no tengo ya, no dispongo ya de demasiado tiempo, así que en términos generales, el esbozo consiste en delimitar cómo estas series, más las que me dejo, se articulan a partir de una, digamos, lógica del espectáculo, tomando como punto de partida una realidad completamente identificable por el autor y, de algún modo, dándole poniéndole una zanahoria para que el espectador fantasee, en todos los casos, con la posibilidad de acceder, por ejemplo, a una revolución, a una subversión de los valores, ya sea, o también para tratar de sortear la muerte, la idea de muerte, la noción de muerte, a través de la forma de transhumanismo. Y en ese sentido, a propósito del transhumanismo, cabe añadir una cosa, que es que todas estas formas de transhumanismo que se plantean en todas estas series de ciencia ficción es un transhumanismo que se cimienta en la condición, en algo técnico, en el avance técnico. No es un transhumanismo en absoluto biológico, ¿no? Por tanto, es decir, es una eludir la muerte convirtiéndose en dato. Y por hacer referencia a un capítulo de Black Mirror que trata este aspecto del transhumanismo. Cerrar, ¿no? Sí. Para Sí, cerrar, ¿no? sí. Sí. San Junípero, uno siempre se puede preguntar qué pasaría si alguien desenchufa esa base de datos. Nada más. Siento haberme pasado del tiempo. Pues, Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias, Xavier. Y además, la presencia de Borges también ha permitido que entre perfectamente en la mesa, aunque sea de manera soslayada, como a través de Baudrillard. Así que gracias. No sé si hay alguna pregunta, no sé si tenemos algo en Adrián, alguna pregunta por ahí. Pues de momento en YouTube no veo nada. No, disculpa. Pero bueno, yo tenía una pregunta en torno a la normalización, ¿no? Bueno, Xavier, si crees que todas estas series normalizan estas situaciones que deberían parecernos más ajenas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la pandemia vemos cómo la gente ya ha normalizado ciertas cosas y dicen que están cansados, ¿no? de la pandemia. O en el caso de, bueno, pues de las aplicaciones, ¿no? Que recogen nuestros datos, ya se asume, ¿no? O sea, lo asumes como algo normal y como algo que ya no importa, ¿no? Entonces, ¿qué papel tiene la ficción en provocar o luchar contra todo esto? Claro, yo creo que es algo bastante controvertido, ¿no? Porque algo que motivó este tema es cómo algo que me parecía muy extraño. En una serie como Years and Years aparecen, pues eso, como he dicho, personajes como Donald Trump, personajes como Vladimir Putin, y todo esto está producido por una corporación detentora, una empresa detentora de poder, y como sea una productora como HBO, ¿no? Entonces resulta extraño ver cómo desde el propio sistema, de alguna forma, se articula, se proyecta un relato que ya pues problematiza
directamente y sin tapujos, explícitamente, la propia realidad, cuando es evidente que, al margen de las valoraciones que cada uno podamos hacer sobre la serie, si nos gusta más o menos, si funciona más como relato, es evidente que hay una lógica de consumo, por remitirnos a la teoría de la industria cultural, ¿no?, de la Escuela de Frankfurt, hay una lógica de consumo detrás de la producción de todas estas series, por plataformas como sean esto, de HBO y Netflix. Y yo creo que sí que hay un proceso de estandarización, sistematización del problema, de la catástrofe, del miedo, de los peligros, de las amenazas, y quizás una cierta pedagogía, aunque yo tampoco quiero ponerme conspiranoico y seguir la pauta de estas series necesariamente. Bueno, tenemos una pregunta de Bernat. No sé si tú ves ahí el mensaje, Xavier, o el Sí, lo veo. Felicidades por tu exposición. Tengo dos preguntas, una rompiendo una lanza a favor de alguna de estas series. Puede que no estemos reconociendo un cambio de paradigma, como señala Barico, a quien tú has leído, y que ese simulacro que parece ser indiciario del carácter contingente de dichas series en realidad no lo sea. Te recuerdo la anécdota que explica Barico sobre Beethoven y su falta de reconocimiento en las primeras críticas que se le hicieron. Fue la novena una zanahoria de su época, y en un sentido más negativo. ¿Crees que dichos simulacros entrañan un peligro político? Podría ser que nos ayuden a fantasear y no a actuar. Gracias, Brenda. Yo creo que no he querido dar una impresión fatalista ni negativa, no era mi pretensión, pero sí que creo que digamos, a tenor de la lógica, de esa nueva lógica que esboza Barico, que atribuye como esa lógica de los bárbaros, es cierto que esa lógica debe ser una lógica comprendida como lectores actuales, debe ser una lógica que no debemos despreciar y valorar de manera negativa. Lo que pasa es que siempre me parece más sospechoso viniendo, como decía antes, de productoras que son detentoras de poder, ¿no?, como esas plataformas multimedia. Y eso en absoluto creo que empañe el valor de las series como artefactos estéticos, pero creo que sobre todo en el caso de Years and Years, sí que es una serie que por el nivel de estrechez con la realidad contingente, y la manera en que trata elementos que son, la manera en que especula sobre elementos y personajes que forman parte de nuestra realidad, creo que hay un gesto un tanto perverso. Pero por lo demás, yo con las tesis de Barico confluyo en términos generales. María José, no sé si quieres que preguntar en voz alta tu pregunta. Sí, bueno, yo cuando estaba escuchando la ponencia me he acordado de la noticia de la novela de Eduardo Mendoza, Sin noticias de Gur, ¿no?, que mezcla un poco pues lo que es la ciencia ficción, pero desde un punto de vista humorístico, y que realmente yo, pues, es una novela que yo creo que ya no puedo leer como antes, porque los chistes, todas las referencias que hace están muy apegadas a la realidad de ese momento en el que fue escrita, y ahora pues como que es lo que tú decías, ¿no?, que a veces se corre el peligro de que esas obras de ficción pues queden como, no sé, obsoletas rápidamente. Si no tienen otros valores, pues a lo mejor quizá eso es un problema, ¿no?, en este tipo de ficción. ¿Tú qué piensas? Sí, completamente de acuerdo. Y esto, bueno, aparte de que
la relectura de cualquier texto siempre nos acaba convirtiendo en Pierre Menard, ¿no? Sí que es cierto que hay algunas obras que por su nivel de adscripción a una realidad contingente se ven envejecidas de manera prematura. Yo creo que hay obras dentro de estas series, no me ha dado tiempo a completar el corpus, ¿no? Pero una obra como Black Mirror es una obra, ya por su forma, ¿no? Mucho menos apegada a la realidad contingente y en ese sentido es mucho más perdurable, ¿no? El nivel de abstracción realmente es mucho más logrado y por tanto el potencial creo es mucho mayor. Yo creo que depende, o sea, hay en este género que he intentado esbozar, lo que quería decir en términos críticos es que hay un rasgo común que es cierto oportunismo, ¿no? Que en algunas series es más, en algunas es menos, pero sí que creo que constituye un rasgo de este subgénero de ciencia ficción.